Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Su servidor, José Gabriel Carreño Camacho, el día de hoy estaré platicando con ustedes. Actualmente soy un socio del despacho jurídico Spetzen, Sociedad Civil, y bueno, mis 38 años de eh, antigüedad en la administración pública, pues me han permitido tener alguna visión relacionada con los temas administrativos, los temas fiscales y los temas de control interno. Eh, Les invito, por favor, que sus preguntas, sus comentarios respecto del tema que trataremos el día de hoy, pues nos los hagan saber a través de las redes sociales y en su momento tendremos oportunidad de contestar las que sean formuladas. Quiero agradecer también, por supuesto, a Javier Martínez, que es el líder del proyecto de prevención del lavado, del programa de prevención del lavado de dinero, así como a Jessica y a Rodrigo, quienes nos ayudan en la parte técnica. Eh, Bien, el tema del que les quiero platicar el día de hoy, pues bueno, tiene que ver con un mal necesario, algo a lo que no queremos llegar nunca, pero pues bueno, en ocasiones es indispensable hacerlo, pues para que podamos hacer valer nuestros derechos, si consideramos que algo ha sido violado, que no está realizado de manera adecuada, pues bueno, lo podemos impugnar, lo podemos combatir a través de los juicios. En el caso del día de hoy hablaremos del juicio contencioso administrativo que se lleva en particular respecto de autoridades federales como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el CONSAR, etcétera, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tribunal que, pues bueno, es un tribunal sui generis, su naturaleza es distinta, por supuesto, de los tribunales que conforman el Poder Judicial. Esto derivado de pues una influencia francesa que se tuvo en el Consejo de Estado que se creó con posterioridad a la conclusión de la Revolución Francesa y que, bueno, como principal propósito era erradicar o, bueno, prohibir la participación de los jueces en aquellas controversias donde intervenía la administración pública. Esto se vio reflejado desde un principio en las leyes que surgieron en nuestro país, por lo mismo, el contener en un mismo poder la posibilidad de tomar determinaciones y luego calificarlas de legales o no, se entendió en un principio como que era una violación de la división de poderes, cómo era posible que la toma de decisiones en materia de juicios administrativos se llevara a cabo por una instancia también de carácter administrativo. Bien, entonces la primera ley que se emite fue declarada de inconstitucional precisamente por esa vulneración que se entendía. No obstante, con el transcurso del tiempo, su naturaleza se fue ajustando precisamente a nuestro marco jurídico. Después de muchos años, se plasma su soporte a nivel constitucional y actualmente, pues bueno, funciona como un tribunal administrativo, repito, alejado de las decisiones que les corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, aun cuando es un organismo autónomo,
esto no obsta para que aún así sus resoluciones, sus determinaciones puedan ser calificadas ya por el Poder Judicial a través del juicio de amparo principalmente. Bien, y bueno, básicamente les quiero hablar de todo el tema del juicio contencioso, del tema de la organización del tribunal. Es mucho, muy abundante. Por eso me quiero circunscribir a una reforma que ocurrió el pasado 9 de junio respecto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ley que le da precisamente el marco regulatorio al proceso que se lleva con motivo de los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esta reforma, en materia de prevención del lavado de dinero, tiene algunas cuestiones pues bueno, sí, por supuesto, vienen a afectar, pero bueno, será cuestión de que con el transcurso del tiempo se pueda ver qué tanto o qué interpretación se va dando a la misma. El tribunal, en esencia, que fue creado como tal para ver los actos de autoridad relacionados con la materia fiscal, poco a poco fue tomando mayores ámbitos de competencia, todos relacionados, por supuesto, con los actos de autoridad, con las resoluciones que son emitidas por autoridades de carácter administrativo, y mantuvo, por supuesto, la materia fiscal. Eh, entonces, este juicio procede contra todos los actos, contra todas las resoluciones que sean emitidas por autoridades fiscales o organismos autónomos de naturaleza fiscal, como lo es el Servicio de Administración Tributaria, y es ahí a donde entran, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la supervisión, con la vigilancia que lleva a cabo el SAT de las actividades vulnerables o de los sujetos obligados con motivo de sus actividades vulnerables o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si nos vemos afectados por un acto, por alguna resolución de esa naturaleza, pues bueno, además de un medio de impugnación administrativo, como lo pueden ser los recursos de revocación o los recursos de revisión, siendo que los agotemos u optemos cuando alguna ley nos permita irnos de manera directa al juicio, pues bueno, de esta manera pues esgrimimos nuestros medios de defensa, nuestros argumentos y ofrecemos las pruebas correspondientes para que podamos demostrar que ese acto o esa resolución de la autoridad es ilegal. Bien, las principales reformas que se dan en este pasado mes de junio, pues bueno, algunas no tienen mayor trascendencia. Por ejemplo, el hecho de que se ocupe un lenguaje incluyente, pues bueno, pues así, eso ha sido en casi todas las leyes, no hay un problema al respecto. Se hace en esta reforma ya una precisión por cuanto a la aplicación supletoria de un ordenamiento en caso de que alguna cuestión derivada del juicio no esté contenida en la Ley Federal de Procedimiento, y nos remite en esa supletoriedad actualmente a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, entonces todos los aspectos que no estén regulados en esta ley contenciosa, pues bueno, los podemos verificar en este Código Nacional. Eh, También, en términos generales, todo lo que estaba previsto en esta ley de contenciosa relacionada con las multas, con los montos, etcétera, se manejaba con salarios mínimos, y actualmente pues ya queda en unidades de medida y actualización. En este punto en particular,
si bien ya todo se considera como unidad de medida, sí hubo un perjuicio para algunas personas, algunos contribuyentes que estaban con la idea de impugnar a través de un juicio, pues bueno, ahora se ven obligados a llevarlo por una vía distinta. Y me refiero al juicio sumario. Este juicio sumario, pues, bueno, por su nombre, da mayor celeridad al proceso, tanto el requerimiento para que se conteste la demanda, el desahogo de las pruebas, la aceptación de las promociones de las partes, etcétera, es más reducido. Eh, ya hay precisión también sobre de este juicio sumario que también puede llevarse en línea, es decir, no necesariamente se tiene que integrar un expediente físico, sino a través del sistema de juicio en línea se puede llevar a cabo. Pero bueno, lo relevante de este tema relacionado con la unidad de medida y actualización tiene que ver con el hecho de que antes de la reforma se tenía establecido que el requisito para acudir al juicio sumario estaba relacionado con la cuantía y hablaba de salarios mínimos. Decía 15 veces el salario mínimo elevado al año. Era 15 por el monto correspondiente o vigente en ese momento y multiplicado por 365. Estamos hablando, si a montos del día de hoy, del salario de aproximadamente 1.724.000 pesos, ¿sí? Salvo error aritmético. Con la reforma, habla de 30 unidades de medida y actualización elevado al año. Entonces, no solo cambiaron lo de salario mínimo por unidad de medida, sino el monto tratando de ajustarlo. Pero resulta que si ustedes hacen la cuenta, no es el equivalente. Si anteriormente era de 1.724.000, ¿sí? Quedó actualmente en 1.284.000. Entonces, aquellas personas que derivado de una resolución o un acto de naturaleza fiscal inferior a 1.724.000, podía acudir al juicio sumario. Actualmente, solamente quienes tengan montos inferiores a 1.284.000. Es decir, poco más de 440.000 pesos restaron de la posibilidad de acudir al juicio sumario por este cambio en cuanto a la unidad de medida. No sabemos si haya sido con una intención o se trate de un error, pero bueno, finalmente muchas personas que estaban ya en vísperas de presentar un juicio en la vía sumaria, pues y que ahora ya se supera ese 1.284.000, pues bueno, no lo pueden hacer en la vía sumaria. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no puedan impugnar. El juicio está abierto, únicamente ya no sería en la vía sumaria, sino en la vía ordinaria. Esto es con los procedimientos que normalmente se tienen, los tiempos, los plazos son más elevados y por tanto esperar una determinación por parte del tribunal en ese sentido puede llevar un buen tiempo. Eh, Otra cuestión que se modificó eh, dentro del mismo juicio sumario se incluyó otro supuesto, aparte de que se podía promover respecto de montos inferiores a 30 unidades de medida y era contra resoluciones que fijaban una cantidad líquida de un crédito fiscal o una resolución que exigía el pago de un crédito fiscal o los recursos que se resolvieran, como la revisión y la revocación, respecto
de esas requerimientos de pago o fijación de cantidad líquida, se agregó un supuesto que tiene que ver con las respuestas a las solicitudes de devolución de contribuciones, esto por exceso en el pago o por un eh, eh, que bueno, fue indebidamente requerido por la autoridad, etcétera. Entonces, pues bueno, se agregó ese supuesto para el juicio sumario, lo cual, bueno, también abre esa posibilidad. En general, mucha precisión de los plazos que tiene el tribunal para atender las distintas promociones que presentan las partes en juicio. eh, y pues bueno, por supuesto también impacta tanto en el juicio ordinario como en el juicio sumario. Eh, También lo que ya les referí de que el juicio sumario anteriormente no lo establecía de manera expresa la ley que pudiera llevarse en línea, porque decía que la demanda tenía que presentarse ante la sala regional competente. Ahora ya dice de manera textual que puede llevarse a través del juicio en línea. Bien, también precisiones concernientes al domicilio. Anteriormente se hablaba de que si el demandante tenía su residencia, su domicilio en un lugar distinto a la sede de la sala competente, podía remitirlo por correo electrónico. Actualmente se extiende esa posibilidad de que no solamente sea el demandante, sino todo promovente, ya sea el tercero interesado, ya sea la autoridad demandada o la misma autoridad cuando demanda, porque en este caso el tribunal también tiene competencia para los juicios de lesividad, es decir, aquellos juicios que promueve la autoridad en contra de un particular que se vio beneficiado a su consideración de una resolución o de un acto de autoridad emitido por la propia autoridad. Esto es, por ejemplo, una concesión que se emite por la Secretaría de Comunicaciones. Si con el tiempo se advierte que fue ilegalmente concedida, pues bueno, ese juicio de lesividad le permite hacer la demanda correspondiente. Bien, voy a detenerme un momento para un corte comercial. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Hola, soy Norma Lex, asesor PLD. Quiero invitarte a nuestro diplomado en cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero por actividades vulnerables. Si realizas alguna actividad vulnerable y necesitas cumplir correctamente con tus obligaciones en materia de PLD, o si eres contador, abogado, asesor o auditor y quieres especializarte en empresas que realizan actividades vulnerables, entonces, este diplomado es para ti. Conoce de manera práctica las principales obligaciones, procedimientos, avisos y atención de requerimiento para el cumplimiento en materia de PLD en modalidad 100% en línea en lunes y miércoles. De las 10 a las 14 horas, 5 módulos, diseñados para que puedas incorporarte y cursarlos en el orden que mejor se adapte a ti. Convierte el cumplimiento de PLD en una oportunidad para especializarte, ampliar tus servicios profesionales y generar nuevas oportunidades de negocio. Solicita informes hoy mismo al 5573428815. ¿Realizas la actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles? ¿Ya cuentas con un programa para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero? No dejes que la complejidad de las normas ponga en riesgo el futuro de tu negocio. Con nuestro software especializado, convierte tus obligaciones de prevención de lavado de dinero en una ventaja competitiva. ¿Qué obtienes con nuestro software KYC de PLD para arrendamiento de inmuebles? Identificación y conocimiento del cliente y del beneficiario controlador en forma directa. Búsqueda de listas negras, en listas de EFOS y en listas de terroristas. Además, monitoreo permanente. Expedientes digitales de identificación y de cada una de las operaciones consideradas actividad vulnerable. Generación de los archivos para presentar los avisos e informes en la UIF. Califica el nivel de riesgo del cliente con un enfoque basado en riesgo.
Pide tu cotización del software KYC PLD para arrendamiento de inmuebles. Solo requerimos saber el volumen de clientes y operaciones mensuales. Agenda una demo gratuita con nuestros especialistas. Contáctanos vía WhatsApp al 55 81 54 74 37. Muchas gracias por su espera. Pues bueno, continuamos con el tema, otro aspecto que fue materia de reforma es el relacionado con la suspensión de la ejecución del acto que se impugna. Eh, se manejan los supuestos que anteriormente se tenían, solamente se precisa de lo que debe de considerarse como una afectación o un perjuicio al interés social o al orden público, que se debe de considerar como tal. Y habla de que o sea, sigue dejando en términos generales todo aquello que para el Estado tenga ese impacto en el orden público, en el interés social. Pero bueno, se agrega lo concerniente a todas aquellas actividades o servicios que se prestan por parte del demandante y que requieren de una autorización, un permiso, una concesión, una licencia. Y si esta no se tiene, pues bueno, esto se entenderá que afecta el interés social. Otro supuesto que se agrega es el relacionado con el que no se otorgará la suspensión cuando se permita que continúen o se consuman actividades de carácter ilícito o que puedan ser infracciones a la ley. Entonces, ahí se agrega ese supuesto para negar la suspensión en la ejecución de un acto que proviene de un acto de autoridad o de una resolución de carácter administrativo. También se habla de lo concerniente a los plazos para dictar sentencia. Las salas regionales, las salas especializadas, eh, siguen con el mismo plazo. Tienen 45 días posteriores a que se cierra el juicio, le llaman cierre de instrucción, para que emitan su resolución. Dentro de esos 45 días, el magistrado instructor, es decir, aquel que tiene encomendado la instrucción del juicio, haga su correspondiente proyecto y una vez concluido este, no podrán excederse los 45 días de que se habla, es decir, un total de 45 días. Lo que se precisa es lo concerniente a las sentencias que deberá emitir las secciones o el pleno de la sala superior. Estas tienen competencia, por ejemplo, para los temas de apelación, para los temas de atracción de juicios que ellos consideran especiales o relevantes, en fin. Aquí anteriormente no tenían un plazo. Se entendería que era el mismo plazo que tenían las salas regionales, pero bueno, ya está actualmente y se extiende hasta 90 días posteriores a que ya se tiene conocimiento del asunto. En este caso, los primeros 45 días serán para el efecto de que el magistrado ponente, dentro de la sección o del pleno, elabore su proyecto y 45 días adicionales tendrá ya los integrantes de la sección o los integrantes del pleno para que puedan ellos emitir su sentencia. Esto es un ejemplo, no, es una opinión eminentemente particular.
de que pues, a veces no basta con una reforma a una ley, el que se plasme en un ordenamiento lo que se debe de hacer, cuando hay otros aspectos involucrados. El hecho de que ya se estén citando plazos para atender cada una de las promociones de las partes o ya precisar el tiempo que deberá de tardarse la sala superior para emitir una sentencia, pues bueno, esto prácticamente nos llevaría a que un juicio pudiera resolverse, un juicio ordinario pudiera resolverse en cuestión de 6 meses, un juicio sumario en cuestión de 4 meses, 3 meses, etcétera. No es así. Desafortunadamente no está ligado únicamente con el texto de una ley. Este tribunal, al igual que la mayoría de los tribunales contencioso-administrativos en las entidades federativas, tienen un problema mayúsculo, que es el rezago, que es el número de asuntos que tienen a su cargo. Eh, Poco personal, muchos expedientes, etcétera. Entonces, nada más por ponerles un ejemplo, ¿sí? Un juicio contencioso que se inició en agosto de 2021, a la fecha está en apelación. O sea, ya se resolvió la sentencia, ya se emitió sentencia el año pasado, ¿sí? Pero pues, obviamente como esto todavía tiene un medio de impugnación, en este caso la apelación, esta no se ha resuelto. Y estamos hablando de 5 años después, ¿sí? Algo que, pues bueno, sí afecta mucho, por supuesto, pues a los demandantes que esperan que se resuelva lo más rápido su tema. Pero bueno, por supuesto no es una culpa del tribunal, o sea, esto necesitan más personal, necesitan que se abran más salas y pues bueno, todo tiene que ver forzosamente con la cuestión presupuestal. Eh, pues bueno, mientras no se incremente el presupuesto al tribunal, pues bueno, no va a poder eh, operar con mayor eficiencia y dando cumplimiento a estos plazos. Curiosamente, en las reformas de las que les refiero, todos estos plazos se están haciendo exigibles, diciendo que el no cumplir con los mismos será tema de responsabilidad administrativa pues, para los magistrados y obviamente de personal adscrito a cada uno de las salas, etcétera, por el retraso. Sin embargo, pues bueno, la justificación es precisamente el número de expedientes que llevan, no les permite resolver de manera tan rápida, sea en juicio ordinario o sea en juicio sumario. Eh, otro tema que fue materia de revisión, perdón, de reforma, es el concerniente al recurso de revisión. Este recurso, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no es el que se tiene en la vía administrativa, pues para impugnar una resolución de la propia autoridad administrativa. No, este recurso de revisión se refiere a aquel que está contenido en la ley de amparo. Y eh, este solamente lo puede promover, bueno, lo puede promover el demandante, por supuesto, si se va al amparo y si después hay temas relacionados, puede además acudir al amparo en revisión o el recurso de revisión. Este es en particular para la autoridad, para aquella autoridad que fue demandada y que obtuvo una resolución desfavorable. Entonces, sí puede, no tiene a su alcance el juicio de amparo. Esto es una cuestión de equilibrio entre las partes. Obviamente,
el Estado no puede considerarse que esté al mismo nivel de un gobernado. Sí, eso es eh, ilógico. Sin embargo, pues bueno, por el hecho de que esté por encima la autoridad o no esté en el mismo nivel que el gobernado, no se le permite que acuda al juicio de amparo de manera directa. Sin embargo, lo puede hacer a través de la revisión fiscal o el recurso de revisión. Hablo de revisión fiscal cuando obviamente tiene que ver con temas fiscales. La generalidad es recurso de revisión. Y bueno, se tiene un catálogo de supuestos en los que se puede acudir o puede acudir la autoridad a este recurso de revisión. Eh, el más importante es que se trate de un asunto de trascendencia. ¿Sí? Y bueno, por trascendencia ya la Corte lo ha interpretado, por supuesto, y tiene mucho que ver con el interés social, con el orden público, etcétera. Hay otros supuestos, como por ejemplo las resoluciones que son emitidas en materia de responsabilidades administrativas, etcétera. Pero bueno, ahora se abre otro supuesto donde se tenía que, por ejemplo, cuando se trataba de resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, por el Servicio de Administración Tributaria, pues ahora se agrega una autoridad que es la Agencia Nacional de Aduanas y se incorporan todas aquellas unidades administrativas que dependan del SAT, de la Secretaría de Hacienda y de esta Agencia Nacional de Aduanas, y por supuesto resoluciones que emitan esas instancias. Y también esa reforma para que también se hable de lo que es el recurso de revisión o se pueda promover esta revisión fiscal, es el concerniente a las resoluciones del tribunal que declaren la nulidad por vicios de forma o de procedimiento. Esto tiene que ver, hay otras nulidades que son por vicios de fondo. En esas prácticamente le impiden a la autoridad que emita una nueva resolución o reponga el procedimiento. Pero en las resoluciones por vicios de forma o vicios de procedimiento, sí abren esa posibilidad, ya sea que la autoridad reponga el procedimiento a partir del momento en que se haya declarado nulo, vamos a pensar, una visita domiciliaria mal practicada, pues bueno, si se declaró la nulidad desde ahí se tendrá que repetir, siempre y cuando, por supuesto, no caduquen o no prescriban las facultades de la autoridad para su correspondiente asunto, o sea, la imposición de multas, etcétera. Eh, entonces, se tenía considerado al SAT, a la Secretaría de Hacienda y actualmente a esta Agencia Nacional de Aduanas, y además que pueden combatirse también por resoluciones en donde se determine que existe un vicio de forma o de procedimiento. Pues bueno, prácticamente con esto le están dando margen a que se vaya la autoridad a la revisión en casi todos los temas. ¿Sí? Bueno, estos vicios de forma y de procedimiento también estarán ligados a un monto que también está previsto en unidades de medida, si no mal recuerdo son 27,000 unidades de medida. Entonces, si están dentro de ese rango, es susceptible de revisión, y si son resoluciones que emite el tribunal donde les nulifica una resolución porque estuvo mal el procedimiento, hay un vicio de forma, porque pues no firmó quien debía de firmar, etcétera, pues bueno, también esas son impugnables a través de este recurso. Bien, esas
Son las principales reformas que hay otras, por supuesto, pues ya son pues, algunas precisiones, ajustes que no tienen mayor relevancia y que bueno, en el tema de prevención del lavado de dinero, pues sí tiene que ver porque ya se los comento todas las resoluciones, todos los actos de autoridad que sean emitidas por autoridades tributarias, como lo es el SAT, como lo es la Secretaría de Hacienda, y sobre todo el SAT en su competencia de revisión, de verificación de las obligaciones de los sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables, pues bueno, por supuesto, pueden afectar sin lugar a dudas o estar más allá. Hablemos de un simple supuesto, ¿no? Por ejemplo, la identificación de los clientes, eh, que habla de que la fotografía de la identificación, por ejemplo, el INE, pues debe ser legible. Al establecer esa situación legible, pues a ojos de quién. Y si nos toca un supervisor, un visitador que pues no le gustó porque el tono del color no lo permite ver sus ojos, pues bueno, ya para él no es legible. Entonces, pues ya saben que respecto de ese tipo de cumplimientos o de reportes o de integración de la información, pues sí puede pegar, porque las multas son bastante elevadas, si no mal recuerdo, son 20,000 pesos por no tener los documentos de identificación del cliente. Entonces, pues sí, no quisiéramos que nadie llegue a un juicio, pero bueno, estamos ante la posibilidad y de ahí el motivo de hablarles al respecto para que, pues bueno, cuando ustedes se vean afectados por algo de esta naturaleza, pues bueno, estamos, por supuesto, a sus órdenes. Bien, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta, Jessica? No sé si en redes tengamos algún tema por ahí del que quieran hablar. Gracias, licenciado. No, no tenemos preguntas, tenemos saludos desde Michoacán, desde Teotihuacán y también desde Yucatán. Nos están siguiendo a través de YouTube y de Facebook. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, por supuesto, así como inicié diciendo que les iba a hablar de un mal necesario, como lo es el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, o cuando estemos hablando de que estemos impugnando algo de una resolución de naturaleza fiscal, pues tiene la denominación de juicio fiscal precisamente. Eh, y pues bueno, también pues mal necesario pues para llevar este tipo de juicios pues es la intervención de los abogados y por supuesto el despacho jurídico Spetzen que dirige Ramón Cabrera León, quien ha estado en este programa, ha intervenido con varios temas. Eh, pues bueno, estamos ahí como socios, considerando distintos aspectos que tengan que ver con las empresas. A mí, por ejemplo, me corresponde el tema de compliance o cumplimiento normativo, control interno. Eh, También es algo que muchas veces eludimos, ¿no? Porque es como contratar un seguro, pues no lo queremos, pero no vemos que es necesario, sino cuando pues ya es indispensable, ¿no? Igual el cumplimiento normativo, compliance, que es el tener todo ajustado a lo que se les pueda requerir en un momento, ya sea en distintos tópicos, estamos hablando de distintas materias, por empresas
que manejan residuos peligrosos, tienen que cumplir con temas ambientales, con tema de manejo de residuos, o también cuando tienen personal que pudieran verse involucrados en actos delictivos, qué sé yo, por el manejo de tráileres, de vehículos. Pues bueno, desafortunadamente el Código Penal establece que el patrón es responsable de sus subordinados, obviamente en un rango, eh, y pues para evitar eso se tiene considerado el que los patrones en sus empresas tengan establecidas herramientas de control interno con la idea de evitar, de prevenir que se cometan conductas ilícitas o se llegue a conductas infractoras de cuestiones administrativas. En eso deriva precisamente los temas de cumplimiento normativo o compliance que les acompañamos, pues para que tengan todo en regla ante una eventual visita, auditoría de autoridad competente y pues bueno, puedan verse sancionados por no tener todas estas herramientas. Entonces, pues quedamos a sus órdenes. El despacho lo pueden ustedes consultar, es www.spetzen, inicia con S, spetzen.mx. Jessica nos hará favor de poner a su disposición mi correo electrónico. Cualquier duda, algún contratiempo que consideren ustedes que pudiera ser materia de impugnación, pues no lo pueden hacer del conocimiento. Agradecemos su asistencia, les invitamos a que asistan a las próximas emisiones y les recordamos que este episodio estará disponible en el canal de YouTube de Asesor PLD. Pues bueno, por mi parte, nada más que comentar y agradecerles nuevamente su presencia, su tiempo y su paciencia. Muchísimas gracias.